Familia, bienvenidos de regreso al podcast. Si ya nos habías escuchado anteriormente, bienvenidos. Si esta es tu primera vez que nos escuchas, qué bueno que estás aquí. Mi deseo para ti es que con este podcast, además de que sientas que tienes una amiga en este caminar que es tan difícil, pero tan increíble, que aprendas, que conozcas a Dios a través de todo lo que hablamos aquí y lo más importante, que te acerques a Él. Así que gracias por estar aquí y gracias por estar de regreso si esta no es la primera vez que nos escuchas o nos ves. En el podcast de hoy quería hacerlo un poquito más light. Creo que los podcasts anteriores han sido bastante, no quiero decir hardcore, pero estábamos hablando de sanar y creo que ese es un tema un poquito pesado. Es un tema que nos confronta, es un tema que si hablo por mí nada más es difícil y muchas veces no queremos, porque como les expliqué en los podcasts anteriores, con sanar viene el perdón a personas que no lo merecen y tenemos que hacerlo. Y esto es algo que solamente de decirlo parece loco. Es algo que por mucho tiempo yo me dije cómo lo voy a hacer, cómo es posible que perdonemos cosas que no merecen el perdón. Personas que ni siquiera piden nuestro perdón o lo esperan. Pero así es Dios. Y Dios nos perdonó a nosotros cuando nosotros no merecíamos el perdón de Él. No solamente nos perdonó, sino que envió a su Hijo por el perdón de nuestros pecados. Así que lo menos que nosotros podemos hacer es perdonar lo imperdonable. Con solo decir, ¿verdad? Hay un corazón que tiene que ser trabajado, pero perdonamos a las personas diciendo te perdono o te quiero perdonar porque es lo correcto. No tenemos que enviar a nadie a morir, no tenemos que hacer nada, simplemente perdonar a esa persona. Así que es un tema, en mi opinión, un poquito heavy. Es un tema que todavía estoy caminando en él. Creo que en la vida siempre vamos a tener algo que sanar porque somos humanos, todos erramos, la gente viene y va. La gente te hiere, a veces queriendo, a veces sin querer, a veces por desconocimiento, ignorancia, la gente nos hiere y eso nos toca a nosotros entenderlo, aprender a discernir, como dije también en el episodio anterior, la condición en la que estas personas están. Cuando aprendemos y entendemos, vemos esa condición en la que ellos están, por lo que ellos están pasando, entonces el perdón es posible, cuando tenemos ese discernimiento y obviamente cuando hemos recibido el perdón de Dios. Solamente, de hecho, cuando recibimos el perdón de Dios es que podemos también darlo a los demás porque no podemos dar nada que nosotros no hayamos recibido. Así que básicamente eso es lo que estuvimos hablando. Moving on, la semana que viene comienza una serie de... Les voy a dar un preview para que se emocionen porque yo estoy bien emocionada. La semana que viene comienza una serie sobre cómo estudiar la Biblia. Esta serie es lo que yo tenía en la mente el día que yo lancé el podcast. Hasta antes de lanzar el podcast, mi visión, lo que me apasiona, lo que yo sentía en mi corazón es enseñarlos a ustedes a leer y entender la Biblia. ¿Por qué leer la Biblia es tan importante? Porque la Biblia a mí me cambió la vida. Y eso es lo que yo quería hacer desde un principio, pero Dios tuvo otros planes con este podcast y yo lo honré y le di su espacio y yo obedecí porque sentía que los temas o los podcasts que Dios me estaba dando eran necesarios que yo los compartiera con ustedes. Así que eso es lo que ha estado pasando. El deseo de hacer esta serie no se ha ido, así que ahora lo vamos a comenzar. Vamos a estar hablando sobre por qué estudiar la Biblia, por qué la Biblia es tan importante, cómo la estudio, cómo la entiendo, cómo la interpreto, cómo gano esa sabiduría, ¿verdad? Que dicen estos cristianos que tienen o que oran por sabiduría, discernimiento, que son esas cosas que yo no entiendo. Eso es lo próximo que viene. También sé, mientras grabo esto, me acabo de acordar que les debo un video de journaling, que el episodio ya está, así que si lo ven después de este, pues es que lo incorporé para entonces dar paso a esa serie, pero espérenla con ansias porque viene, es lo que voy a estar grabando en estos días y repito, me emociona mucho porque sé que les va a ayudar, les va a encantar y van a aprender, que es lo más importante. Me apasiona mucho este tema porque cuando comencé a leer la Biblia fue que realmente conocí a Dios y fue que mi vida dio un giro total. Así que yo también quiero eso para ustedes. Quiero
en lo que yo pueda y Dios me permita, ayudarlos en ese caminar, porque yo lo hice solita. Eso no tiene nada de malo, no lo digo porque me cojan pena, sino que muchas cosas en mi vida me tocaron hacerlas solas, porque así Dios quiso. Y así igual me lo honré, así igual entre llanto y desespero me lo gocé, porque lo que Dios hizo conmigo en la situación, en la temporada en la que yo estaba, sin duda alguna fue algo increíble, maravilloso, y por lo que hoy día le sirvo. Así que me emociona mucho, como les dije, esperen eso que viene por ahí. Creo que también les va a ayudar para que puedan leer la Biblia con sus hijos, si ustedes son padres que me escuchan, cómo ayudar a sus hijos a que entiendan la Biblia. Aunque hay Biblias para niños, cuentos, o como un libro o una Biblia que narra, una Biblia de niños que narra la Biblia como cuentos, y creo que eso es increíble, porque para los niños creo que es una manera increíble. Yo no tuve eso. A mí me llevaron a la iglesia, estuve en campamentos cristianos y fui a escuelas cristianas, pero yo sentía que me metieron la religión por ojo, boca y nariz, pero yo no estaba aprendiendo nada, porque me querían enseñar la Biblia como los grandes la aprenden, y eso no es así. Y de hecho tuve una conversación sobre esto, porque esta persona decía como que, es que la Biblia es igual para todo el mundo, los niños también tienen que aprender, tienen que esto, tienen que lo otro, y es como que ni siquiera hace sentido, porque tú no le enseñas precálculo a un niño de kinder que ni siquiera sabe sumar y restar. O sea, es en serio, con la Biblia es igual, no porque sea la Biblia significa que le vamos a meter por ojo, boca y nariz la Biblia que nosotros leemos a un niño, no es real, no se van a hastiar como me pasó a mí. Así que por eso me emociona, porque tuve mis issues con esto de la religión, ustedes lo saben, con la lectura de la Biblia, como bien les acabo de expresar. Así que me emociona mucho. Hoy vine a hablarles de otra cosa. Como siempre digo que no me quiero extender y siempre me extiendo. Yo hice un podcast hace unos meses atrás de la temporada en la que yo estaba caminando, y yo recuerdo que yo dije que yo estaba en una temporada en la que Dios me estaba enseñando a amar a los demás. Es el segundo mandamiento, igual de importante. Y qué temporada más larga. No sé si la más larga, pero se me hizo larga. Y hago este podcast porque siento que llegué. Siento que ya puedo ver a las personas de otra manera. Siento que puedo empatizar con ellas un poco más. Todavía me falta, pero sin duda alguna, como yo estaba antes, y no es que yo detestaba a las personas. Cuando yo digo amar a los demás, es escuchar a las personas, entenderlos, empatizar con ellos, darles una palabra que no tenga que ver con desde tu orgullo o desde ti, desde lo que tú quieres que ellos hagan, sino lo que ellos necesitan en ese momento. Poner a las personas primero, servir sin esperar nada a cambio. Entender la condición en la que estas personas están, porque nos llegan muchas personas rotas, dolidos, con que nos hacen berrinches, que nos tratan feo, porque simplemente eso es lo que tienen en el corazón. Entonces solamente cuando podemos removernos nosotros de la situación y dejar de pensar que todo se trata de nosotros, que esa persona te ofendió, que esa persona te habló feo, que esa persona esto y lo otro, y piensas primero en ellos, la situación cambia, porque entonces le hablas a lo que ellos necesitan, los escuchas a ellos y entiendes que el berrinche que te hicieron o cómo te están tratando no tiene nada que ver contigo, tiene todo que ver con la condición en la que ellos están y con lo que ellos tienen en su corazón. Y aprender a amar a esas personas se me hizo bien difícil, como les dije, porque lo primero que uno piensa es la ofensa. Me habló así, me dijo esto, me dejó plantado, mira esto, no honra mi tiempo, esto, lo otro, y uno sigue por ir para abajo haciendo una lista. Y aprender eso me costó tiempo. Siento que entonces ahora estoy en un mejor lugar. Siento que estoy bastante cerca. Siento que todavía tengo muchas cosas por aprender, pero me siento mucho mejor. Esto fue algo bien difícil para mí, porque obviamente como es la temporada en la que estoy aprendiendo a hacer estas cosas, Dios me pone en situaciones en las que yo voy a tener que reaccionar, o en las que mi reacción está en juego. Me explico, me pone en situaciones en la que la gente me grita, lo que fuera, y cómo tú vas a responder. ¿Vas a responder a la gritadera, a que te faltaron el respeto, o vas a mirar por encima de la gritadera a la persona en la condición en la que está? Ven que se escucha como que no, yo lo dejo hablando solo y sigo. Lo hice demasiadas veces. No, yo no tengo tiempo para eso, lo hice demasiadas veces. Pero eso no es lo que Dios quiere, porque Dios nunca nos
nos dice, Dios nunca nos deja hablando solo, Dios nunca nos dice yo no tengo tiempo. Y no es que ahora vas a ir a donde todo el mundo y diantre, vas a dejar que te pisoteen. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de la reacción que nosotros tenemos para esas situaciones y cómo tratamos a las personas. Las estamos tratando desde nuestro yo o pensando en ellos primero. El primer mandamiento dice que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y tu espíritu. Y el segundo mandamiento es que ames al prójimo como te amas a ti. Y el entender estos dos mandamientos lo he explicado demasiado porque cuando lo entendí me voló la cabeza, me hizo libre sin duda alguna. Y me encantan porque creo que también lo he hablado aquí muchas veces en el podcast, pero el primer mandamiento es que ames a Dios. El segundo es que ames a tu prójimo. En ningún lugar dice que te ames a ti. Dice que ames a tu prójimo como te amas a ti. O sea que ya te amas a ti. Pero ¿por qué te amas a ti? ¿Cómo te amas a ti? Si en ninguno de los mandamientos dice, ámate a ti primero. Tú vas primero. Tus sentimientos son más importantes que los de los demás. Nunca dice eso en la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a Dios y buscas a Dios primero, te amas a ti. Él te enseña quién tú eres. Te dice quién es tu identidad. Te perdona, te sana, te restaura. Y entonces cuando tú encuentras tu identidad y tu propósito porque buscaste a Dios, que es el primer mandamiento, recibes todo esto de Dios y entonces puedes dárselo al prójimo. Entonces puedes amar al prójimo solamente cuando recibes esto de la fuente que es Dios, el dador de todas las cosas. Así que por eso me encanta esto. Siento que por eso también es como que tan difícil, porque sí, yo amo a Dios, sí, yo busco a Dios, pero ya me removí del yo, ya me removí del egoísmo, ya me removí de esto de que yo voy primero, de que mis sentimientos fueron heridos. Cuando tú conoces a Dios y tú entiendes tu identidad en Dios y lo que Dios dice de ti, a ti no te importa, escúchenme bien, a ti no te importa tres pepinos ni cómo la gente te conteste, ni lo que la gente piense de ti, ni lo que la gente diga, porque lo que a ti te importa es lo que Dios dice de ti. Y Dios dice que te ama, que eres escogido, que eres suficiente, que así como está, Él te recibe, que Él te prepara, que Él te perdonó, te transformó, te cambió, te revistió, que Él no te ve con mancha. Cuando tú recibes eso, lo entiendes y lo atesoras en tu corazón, entonces tú puedes caminar como un hijo de Dios, que no importa lo que el mundo diga de nosotros, nosotros seguimos andando porque no me importa lo que el mundo diga de mí. Entonces, como ya yo no estoy viviendo para agradar a los demás ni para que los demás me acepten, entonces yo puedo amar a los demás. ¿Ven? Porque puedo mirar por encima de la ofensa. Puedo mirar por encima de lo que está pasando y mirar la condición de la persona, escucharlo, orar por ellos, darles una palabra, dirigirlos, todas estas cosas. Y es un proceso, familia, es un proceso porque, como les digo, como dicen, in the heat of the moment, tú quieres disparar por ir para abajo sapos y culebras. O tú quieres dejarlo hablando como demasiadas veces yo hice, no tengo tiempo para ti, tú vas a pelear, pelea solo. Aunque sí, está bien, pienso que no debemos pelear con las personas ni nada, no digo eso. Pero ¿qué tal si los dejamos pelear y ya te calmaste? ¿Podemos hablar o hay que retomar la conversación luego? Estoy escuchando esto de lo que esto es lo que tú dices, esto es lo que yo entiendo, eso es cierto. Ah, bueno, pues lamento que hayas recibido esto de mí, no fue lo que yo quise hacer, esto es lo que realmente yo quise decir o lo que yo quise hacer. Amar a la persona, entender la persona y ponernos en los zapatos de los demás. Nosotros ya encontramos a Dios, ya recibimos a Dios, ellos no. Así que hay muchas cosas que nosotros ya sabemos y entendemos que ellos no. Y no es que te vas a bajar al nivel de ellos y actuar como ellos, pero sí hay que bajarnos a su nivel para poder hablarles de una manera que ellos entiendan, nos reciban, se sientan queridos y aceptados. La mayoría de la gente está falta de amor. Está falta de amor y por eso reaccionan de la manera en que lo hacen. Por eso el segundo mandamiento es que ames al prójimo, porque la gente está a falta de amor, se sienten rechazados, viven para agradar a los demás porque no quieren que los marginen, no quieren quedarse solos porque están faltos de amor. Entonces solamente cuando recibimos ese amor del Padre, entonces podemos dar ese amor. ¿Ven? Así que como les dije, es algo que todavía estoy trabajando, todavía sigo creciendo en esta área, pero siento que ya estoy en un mejor lugar y les voy a decir por qué. Porque han habido muchas personas
esto va de la mano con lo que dije al principio, que he tenido que perdonar, que no se lo merecen y que se me hizo difícil y pude hacerlo. Cuando tengo conversaciones, disputas, no siempre las conversaciones son llevaderas. No es que me voy a esgalillar a pelear con nadie, pero ustedes me entienden. Conversaciones en las que hay diferencias o lo que fuera, o de verdad dicen unas cosas que tú dices como que, wow, no puedo creer que dijiste eso. Tuve una conversación con esta persona muy cercana a mí. Ay, señor. Y recuerdo que al final de la conversación, después de los sapos y culebras que salieron por su boca, yo decía, wow, con todo y estos sapos y culebras, yo siento amor por esta persona. Y yo misma dije, ¿cómo es posible? Bueno, pues eso solamente lo hace Dios. Me ha pasado que en el trabajo también, con mis compañeros, no que le salen sapos y culebras, pero que dicen cosas obscenas o que dicen cosas que incomodan mi espíritu. Y como quiera, cuando vienen a mí, yo siento como un corazón que realmente los quiere abrazar, como un corazón que entiende por lo que ellos están pasando. Y antes yo no me sentía así. Antes simplemente yo me alejaba y yo seguía por mi camino porque yo no me junto con esa gente. Y aunque no nos podemos juntar con ellos, o sea, y aunque hay una temporada en la que sí, no puedes juntarte con ellos porque si tú no estás sana y no estamos estables, no podemos seguir con este grupo de personas que nos llevan al pecado. Va a haber una temporada en la que ya vas a poder caminar junto con ellos, pero no hacer lo mismo que ellos. Esto es lo que se llama que Jesús se sentó a la mesa con pecadores, pero no pecó con ellos. Y eso es a lo que nosotros hemos sido llamados. El cristianismo no es solamente en la iglesia, es donde quiera que tú vayas. El ministerio de cada uno de nosotros no solamente es en la iglesia, orar por los demás y llevar una palabra en la iglesia o en el grupo de la iglesia, es en tu trabajo, es en tu casa, es en la oficina del médico, donde quiera que tú vayas, ese es tu ministerio. Y es algo que tenemos que aprender a hacer porque es difícil. Cuando Dios te saca del mundo porque ya recibiste a Jesús en tu corazón, es difícil caminar en el mundo porque ya no eres parte de Él. Y eso es lo que yo estaba aprendiendo. Y como les dije, creo que estoy en un mejor lugar. Creo que me siento mucho mejor. No lo doy por terminado. Sé que todavía hay otras cosas que tengo que seguir aprendiendo, que seguir trabajando, que Dios me sigue mostrando. Pero estoy mucho mejor de cómo estaba la primera vez que hablé con ustedes y les dije en la temporada en la que estaba. Quería darles un update porque creo que era necesario. Creo que aquí también quiero ser vulnerable con ustedes, abierta. Yo no soy la cristiana perfecta. Yo también tengo mis luchas aún después de este tiempo que llevo caminando, que todavía soy bastante joven en esto. Pero me imagino que ustedes me escuchan y ustedes dirán como que diantre, como habla esa nena. Está bien, pero también tengo mis luchas, también todavía estoy intentando sobrepasar o pasar ciertos niveles, dejar ciertas cosas. Y por ahí voy, con la ayuda de Dios, claro está. Así que creí que era necesario darles este update, decirle cómo estaban las cosas, cómo estoy yo, lo que Dios está haciendo en mi vida, cómo Dios se está moviendo, porque Dios trabaja, Dios obra para bien de aquellos que le buscan, de aquellos que le aman y le honran. Así que Dios no nos abandona nunca. No se olviden de eso. Nada, les quería compartir esto. Estén pendientes a la serie que está por salir, que me emociona mucho. Y nada, espero que les haya sido de bendición. Espero que si se pudieron identificar, que les haya servido de alguna esperanza. Ese es el propósito de este podcast. Siempre digo, yo no quiero motivarte a nada. Yo quiero darte la esperanza que da el evangelio, que aprendas y que conozcas a Dios por quien Él es, ¿ok? Así que gracias por estar aquí, gracias por vernos, gracias por escucharnos. Recuerden compartir con sus amistades para que sean parte de esta familia, se bendigan y también crezcan en su relación con Dios. Los quiero, recuerden que la fe activa el reino. Los veo en la próxima.